Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Juan Rodríguez Garat. Almirante, ¿qué tal estás? Tremendamente, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por participar. Y también tengo gusto de contar contigo, Nacho, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches, así, buenos días acá. Bueno, es un honor tener vuestra dupla, me encanta. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Vamos a hablar de la guerra de Ucrania, centrado en las dos reuniones que ha habido. Garat, empiezo por ti. ¿Qué te pareció la primera reunión entre Trump y Putin? Pues lo esperado, pero quizás en cuanto a resultados, pero quizá con menos espectáculo del que yo habría previsto. Sinceramente esperaba algo más de tensión, algo más de presión por parte de los Estados Unidos, de Trump, sobre el asunto importante, la tregua, algo más de amenazas con esas sanciones secundarias que fueron las que llevaron a Putin a Alaska, y esperaba también algo más de resistencia activa por parte de Putin, pues con los argumentos que ha venido dando hasta ahora, entre los cuales está la posibilidad de una guerra nuclear, que es, por así decirlo, la línea de refugio que tiene el Kremlin en este tema. No ha pasado nada de eso, al final ha sido prácticamente un baile de salón entre las dos autoridades, pero que a Ucrania la deja prácticamente en la casilla cero, lo mismo, en la misma posición que estaba antes de llegar Trump. Y eso, por supuesto, que es una pérdida de 6 meses, una pérdida de tiempo que es importante para el pueblo ucraniano y una inyección de optimismo más inmerecida para el presidente Putin. Nacho. Sí, coincido que fue un episodio de turismo político, si se quiere, y de blanqueamiento de la imagen de Putin, que hasta hoy solamente se había logrado reunir con líderes de su calibre, es decir, de las autocracias, o con líderes menores, y que fue a buscar eso en Alaska, lo encontró. Y a veces uno se pregunta si no cae en la soberbia al decir, si todos sabíamos que Putin no quiere la paz, al menos que sean unos términos totalmente aniquilatorios para Ucrania, ¿para qué ir a pedirle, no? Pedirle algo que no está dispuesto a conceder, ¿para qué este gasto de energía, para qué mover tanto aparato político o crear expectativas? Cuando uno se da cuenta que el único obstáculo que existe para la paz es Putin, y entonces ir a preguntarle al obstáculo por qué ese obstáculo es casi como, no sé, preguntarle al perro por qué ladra, porque otra cosa no va a hacer. Entonces coincido, fue una pérdida de tiempo y Ucrania, sí, digamos, está todavía esperando que el mundo o que esa parte del mundo se entere que el agua moja, que al día le sigue la noche y que Putin no quiere la paz. Esas son como verdades universales, ¿no? A esta altura. No sé si queréis sacar alguna conclusión más de la reunión de Trump con Putin o ya pasamos a la de ayer. Bueno, sí, yo me gustaría Mm. decir que um, en algún artículo en la prensa lo comparé aquello con meter un elefante en una cacharrería, por lo que Mm. acabáis de decir, ¿no? Y siempre que se mete un elefante en una cacharrería acaban rotos algunos cacharros. Y en este caso, aparte del obvio, que es la guerra de Ucrania, el cacharro que contenía nuestras esperanzas de poner fin a la guerra de Ucrania en un plazo razonable, se han roto algunos otros más. Se ha roto algunos que perjudican al propio Trump, como el mito de que es un gran negociador. Evidentemente, yo creo que Putin y Lavrov, su ministro de Asuntos Exteriores, habrá vuelto a casa con la sensación de haber jugado contra un equipo de juveniles. Se ha roto también un poco, una vez más, se ha pisoteado el vínculo transatlántico, porque hay que pensar en el secretario general de la OTAN, en la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, a los que Putin ha humillado, y verles rebajarse, a los que Trump ha humillado, verles rebajarse al presidente de Estados Unidos delante de Putin, les hará preguntarse por qué con nosotros es de otra manera, ¿no? Es una pregunta fácil de contestar, pero sobre todo el cacharro que más vamos a echar de menos de los que se han roto en esa cacharrería
de los que han roto entre los dos elefantes, Trump y Putin, bailando ese baile de salón, es el mundo basado en reglas, en el que España ha tenido un protagonismo importante, porque cuando hablamos de reglas no hablamos de un invento americano del pasado, sino de las normas como la Carta de las Naciones Unidas, las Convenciones de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que han crecido con el humanismo cristiano que Europa y sobre todo España también sembraron en todo el mundo. Por desgracia, esa semilla que hemos sembrado ha sido arrasada en el baile de los dos elefantes. Y si es por ellos, si no nos resistimos, si los pueblos no nos resistimos, vamos a dar un paso de atrás de siglos, con una nueva interpretación que ya ni siquiera se remonta al imperialismo, sino mucho antes, a la ley del más fuerte, a las técnicas que empleaban los príncipes de la época de Maquiavelo para conseguir el poder, que básicamente lo conseguían a base de campañas en el exterior. Coincido, no sé, mira, antes usted que está de acuerdo en que eh, esta pérdida de tiempo también es sangrienta porque la otra opción es darle razón a Ucrania, darle la razón a Occidente, entender que hay momentos para la diplomacia y hay momentos para los que existe el instrumento militar y es precisamente para resolver, ¿no? Estas situaciones. Así es, y yo creo que en parte del problema es que Trump en esta reunión de Alaska no estaba representando a Occidente, no estaba representando tampoco a Estados Unidos, los intereses a largo plazo, los intereses estratégicos de los Estados Unidos, sino que se estaba representando a sí mismo. Esta es ya lo has dicho tú, Nacho, una operación de imagen, fundamentalmente un show televisado en el que Putin le concedió a Trump el único deseo que seguramente había sido coordinado por Witkoff en su visita a Moscú, que es declarar públicamente que si Trump hubiera sido presidente en el año 2022 no habría habido guerra. Por lo tanto, ayuda al presidente Trump a echar la culpa de todo al presidente Biden, y eso es suficiente para él. Probablemente hay dos personas que consideran que la cumbre ha tenido buenos resultados. Una es Putin, desde luego, que se marcha con muchos regalos, sobre todo en términos de reconocimiento internacional, pero no solo en eso. El hecho de que le hayan quitado de encima la amenaza de las sanciones secundarias es importante para él, y el hecho de que no se vuelva a hablar de la tregua que exigía Trump también es importante para él. Putin estará extremadamente contento, pero también Trump ha salido en todos los telediarios y ha conseguido, ya digo, que su hipotético rival por el cetro del mundo, uno de los dos, porque el otro, Xi Jinping, haya dicho que esa muestra de respeto de que si hubiera sido el presidente, él no habría invadido Ucrania. Para él es importante. Para el mundo, evidentemente, esto es superfluo, no cuenta nada, pero para el presidente Trump es importante, y eso es lo que hay. Y además los hechos, ¿no? Porque uno habla de la propaganda, pero los hechos, más allá de las palabras, hablar es sencillo, hacer lo complicado, ¿no? Y hacer implica también responsabilizarse. Desde que empezó el año 2025, la asignación de recursos a Ucrania por parte de Estados Unidos alcanza los 465 millones de euros, mientras que Europa dio 39.200 millones de euros de acuerdo al Kiel Institute. Entonces, no sé cuál será su opinión, pero ¿no le parece que estamos un poco presos del espectáculo mientras se deja que Ucrania siga ardiendo bajo Rusia? Sí, el problema de defender a Ucrania es bastante complejo, puesto que eh, Occidente actúa con prudencia, porque en el fondo hay miedo a que una derrota de Putin en Ucrania, en esta campaña de Ucrania, signifique el fin de su régimen, y Putin es el que mantiene unida la Federación Rusa, una federación de 84 ya sujetos federales muy distintos entre sí, muy poco cohesionados, que solo con la mano dura se puede mantener. Y el mundo no quiere otra rotura como la de la antigua Unión Soviética, en la que los 6.000 cabezas nucleares de que dispone la Federación Rusa hoy día se repartan por distintos países, ninguno de los cuales devolvería las armas nucleares a la potencia madre, porque ya saben lo que le ha pasado a Ucrania, que precisamente por devolverlas ha sido invadida. Esa prudencia quizá excesiva, pero que existe todavía en las capitales, es la que ha llevado
a darle a Ucrania lo que necesita para resistir, pero nada más. Se confía en que la guerra dure lo suficiente para que el pueblo ruso sea el que presione a Putin por la sangre derramada y por las sanciones económicas que hacen su vida cada vez más difícil. Se confía, o se confiaba al menos, en que la guerra podía terminar bien, dentro de 10 años quizá, pero bien, como terminó la guerra de Vietnam para los vietnamitas, o como terminó la guerra de Afganistán para los talibanes. O la de Siria, sin ir más lejos. Acaba de marcharse Rusia de Siria después de casi 10 años de guerra allí en favor de Bashar al-Assad. Por lo tanto, esa era la esperanza, la mejor salida que Europa creía que existía para ese conflicto, era esa, una salida incruenta, una salida sin un desplome de la Rusia de Putin. Si Estados Unidos no colabora, si Estados Unidos empieza a vacilar en el tema de las sanciones, esa salida se hace más improbable y la propia Europa tendrá que ponerse las pilas y arrimar más recursos para conseguir, si no la paz perfecta en Ucrania, una paz un poco más justa que la que está proponiendo el presidente Trump. Y ahora que lo escuchaste, le hago una pregunta. A ver, se está imponiendo casi como un dogma que no puede ser discutido la idea del realismo por sobre no solamente el idealismo, sino también por sobre la idea de los valores como ordenadores de las alianzas. Es decir, en el pasado defender una democracia o defender un sistema occidental tenía sentido. Hoy se impone la idea de, hasta con cierto cinismo, yo creo que se abusa hasta con cierto cinismo de la idea de que solamente los intereses y que eso crea ideas hasta utilitarias y desprovistas de todo tipo de, no digo de afecto, sino de, 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 de subjetivación de lo que sucede. Eh, ¿No cree usted que en algún momento ese realismo debería ser objetado en tanto es lo que sostiene a líderes como Putin y también como Trump? Sí, ya está siendo objetado, evidentemente, por la Unión Europea, por prácticamente la totalidad de los países europeos, que dicen que prácticamente todos, que no es aceptable entregar territorios por la fuerza. Que Trump se equivoca cuando habla de paz por territorios. Ese concepto de paz por territorios se creó en los acuerdos de Camp David, pero significaba devolver territorios a cambio de la paz, no entregar territorios a cambio de la paz, ¿no? Exacto. Entonces, ya hay una Europa que se opone a esta visión un poco imperialista, sobre todo de Estados Unidos y de Rusia. Xi Jinping también, pero en cierta medida en menor grado. El caso es que el problema es que estas dos naciones son los dos grandes arsenales nucleares del planeta y probablemente la que va a relevar a Estados Unidos en el centro global dentro de algunos años sea la propia China de Xi Jinping, que no tiene pinta de que vaya a cambiar de régimen en breve. Por lo tanto, lo que hagamos los europeos, lo que hagamos las naciones democráticas del mundo, no solo Europa. Europa, por así decirlo, es la más vieja de todas ellas, el continente más antiguo, el más viejo, donde la democracia lleva más tiempo funcionando. Pero ocurre en otros países del globo. No tenemos realmente mecanismos. Para empezar, casi todas son potencias no nucleares. No tenemos mecanismos para impresionar demasiado a personas como Putin y Trump. Los únicos que pueden realmente... la batalla de las ideas hay que darla en los pueblos. Y en los pueblos, el pueblo ruso es el que tiene que poner orden en su régimen, el que tiene que sacudirse de una vez el yugo que primero los zares, luego el comunismo y ahora el nacionalismo de Putin le han impuesto. Y Estados Unidos, la sociedad norteamericana, también tiene que liberarse de un yugo diferente, el yugo de la polarización, el yugo de personas como Trump y Putin, que a base que como el propio Trump, populistas, que saben que prometen lo que no se puede cumplir y además a los que se les tolera todas las mentiras que han ido contando, porque es cierto que Trump ha hecho infinidad de promesas que a otros no le perdonarían, pero a él, sus votantes, sí se lo perdonan. Hasta que no cambien esta masa de votantes, evidentemente es muy difícil que este problema tenga arreglo. Yo, de todas formas, soy optimista. Creo que la humanidad
humanidad va resolviendo los problemas a medida que parece que este problema que nos están creando Trump y Putin es nuevo, pero que volverá a la humanidad a organizar un tercer intento de sociedad de Naciones Unidas o de lo que sea en el globo, para tratar de poner un poco de miedo en los autócratas que creen que pueden convertirse en los príncipes de que hablaba Maquiavelo a base de ganar guerras en el exterior. Sí, le agregaría que si no nos distinguen los valores, la cuestión es solo lo utilitario, no hay ninguna diferencia entre el gobierno chino y el norteamericano, y entonces la elección se hace un poco más complicada porque los intereses tenemos todos, ¿no? Pero valores, eso es lo que nos diferencia, ¿no? No son los mismos mis valores que los de un asaltante de bancos. Sí, así es. Y esos valores son los que están en la Constitución americana y los que están en el Tratado del Atlántico Norte. No es tan difícil. Estamos hablando de la democracia, del imperio de la ley, de los derechos de las personas. Son valores que deberían contar, representados, por supuesto, en documentos de los que todos son signatarios, incluido el propio Putin. Que Putin no lo respete es aceptable porque es un dictador, todos sabemos lo que es. Por sus hechos los conoceréis, y él ha asesinado a opositores, bombardea ciudades, invade países, Ucrania no es la primera vez. Pero que esto pase en Estados Unidos y que todavía encuentre apoyo en un porcentaje de la población. Por cierto, que hace nada acaban de publicar unas encuestas en Estados Unidos en las que muestran que el 85% de los norteamericanos considera o desaprueba a la Rusia de Putin, y el 60% no confía en la capacidad de Trump para resolver esta crisis. Yo confío en que esas encuestas se trasladen a las elecciones intermedias que va a haber el año que viene en Estados Unidos, limiten el poder de Trump y sobre todo, convenzan al que vaya a suceder a Trump en el Partido Republicano que este no es el camino. Y usted, como yo tengo entendido que usted es un hombre que sabe de historia, que es un apasionado de la historia más allá de saber de la historia, ¿usted encuentra algún periodo del pasado que tenga este, este perfil de crisis ideológica o si se quiere de valores, o es algo totalmente inédito? No, hay muchas cosas que son inéditas. No porque la situación a la que vamos no haya ocurrido en el pasado, que sí que insisto que recuerda mucho a la del siglo XVI, cuando Maquiavelo escribió su obra El Príncipe. Él distinguía entre los príncipes antiguos, los príncipes que tenían el derecho de sucesión para gobernar, y aquellos que tenían que hacerse con sus reinos, los príncipes nuevos. Y estos eran los que personas como Putin y como Trump, como Xi Jinping, los que tienen que conseguir un estatus que no han recibido de nacimiento. ¿Cómo consigue Trump, empecemos por Putin, cómo consigue Putin cambiar la democracia que heredó de Yeltsin, una democracia imperfecta, corrupta, pero una democracia que Yeltsin, en el régimen autocrático en el que vive, pues enlazando guerra tras guerra. Las guerras, lo explicaba Maquiavelo muy bien, unen a la sociedad, dan prestigio al líder que las gana, y al final se le tolera todo, se le tolera hasta que cambie la constitución para ser elegido eternamente, como ha hecho Putin. Algo que también ha hecho Xi Jinping en China y algo que también aspira a hacer, veremos si lo consigue, el presidente Trump en Estados Unidos, que a pesar de que la Constitución es muy clara, no puede ser reelegido una tercera vez. Todavía está pensando si no puede alegar excepcionalidad. De hecho, sus seguidores, algunos de los ideólogos entre sus seguidores, ya dicen que esa norma constitucional en Estados Unidos es para la gente normal, que los caudillos excepcionales como Trump no deberían de estar limitados por un papel para seguir dirigiendo a los destinos de Estados Unidos. Eso es un peligro, pero yo creo que, insisto en que soy optimista, los pueblos a la larga siempre escogen la libertad. Y en algún momento se liberará a Rusia de las personas como Putin y Estados Unidos dejará de votar a las personas como Trump. Y mientras tanto, y esto usted lo sabe muy bien, tenemos que pararnos firmes ante una ola de fanatismo que es casi dogmático y pero por sobre todo muy violenta. A ver, deviene en violencia directa, pero mientras tanto se manifiesta como una violencia retórica permanente. Sé que usted tuvo que enfrentar a varios de los personajes que encarnan estos, si se quiere, partidarios del príncipe.
Pues sí, sí, alguna vez, pero han sido las menos. Yo en general empecé a hablar en público de todas estas cosas por pura casualidad, justo después de retirarme. Es un poco, la historia es hasta divertida. Tenía un encuentro con periodistas para hablar de la vuelta al mundo de Juan Sebastián del Cano 2 días antes de la invasión de Ucrania, y los periodistas encontré que no estaban nada interesados en Juan Sebastián del Cano, sino que estaban mucho más interesados en la invasión de Ucrania. Como yo había estado en el 2008 al mando de una fuerza de la OTAN en el Mar Negro, justo cuando empezó la guerra de Georgia, pues me puede contarles algunas anécdotas de algo que tenía pinta de que podía resultar parecido. Luego, evidentemente, lo de Ucrania ha sido mucho peor. Y el caso es que a partir de ahí, en mi nombre empezó a sonar en la prensa y atiendo a los medios todo lo que buenamente puedo. Pero debo decir que, a pesar de esas excepciones que mencionas, la mayor parte de las ocasiones, la verdad es que me han tratado con absoluto respeto, me han dejado dar mi opinión y, por supuesto, el que tenga otra también tiene libertad para expresarla. Eh, Sí, no hay mejor forma de neutralizar al autoritario que decirlo, lo escucho atentamente y voy a tener en cuenta su opinión porque es algo que funciona es como la risa. Pues sí, es un Quizás en los poco dos mejores, los mejores antídotos, ¿no? Contra ese veneno. así es. y ahora girando el tema también, ¿qué te ha parecido también la reunión entre Trump y Zelensky y los líderes europeos que han ido a acompañar, o no solo los líderes von der Leyen también? Bueno, esta a mí me ha parecido igual de inútil que la otra, pero más tranquilizadora, porque una vez que Trump había liberado a Putin de la presión de la amenaza de las sanciones secundarias, se podía temer que pusiera la carga en Zelensky con amenazas como las que ya utilizó de cortar la ayuda militar, que ya no es ayuda, que ya es venta de productos militares pagados por la Unión Europea, o cortar, y eso sí que es gratis y solo lo puede dar él, las fuentes de inteligencia, el suministro de información de inteligencia. No ha pasado ninguna de esas cosas. Se ha mantenido la reunión en un tono cordial. Yo creo que influye mucho el hecho de que al final, en los 6 meses del segundo mandato de Trump, ya todos los líderes del mundo se han dado cuenta de que a Trump no hay por qué hacerle caso, pero tampoco se le puede llevar la contraria en público, porque si no se enfada. Entonces, al final todos, yo creo, me imagino que cuando hablan entre sí, los grandes líderes europeos dicen: vamos a hablar con Trump, es como un niño pequeño, vamos a tratar de que no se provoque ninguna pataleta, porque nadie gana con las pataletas del presidente de los Estados Unidos, pero evidentemente lo que él dice no hay por qué tomárselo demasiado en serio, y de hecho ninguna de las conclusiones de la cumbre que pudieran ser, o por lo menos se han presentado en los medios como si fuera una novedad, el hecho de que Putin esté dispuesto a aceptar garantías de seguridad para Ucrania. No es verdad que sea una novedad. Ya en las primeras reuniones en Estambul se habló de eso. ¿Cómo no se iba a hablar de eso? Si entrega a Ucrania parte de su territorio, necesita, y Putin tiene que darle garantías de seguridad si quiere que algún día firme algún tratado. Lo que pasa es que esas garantías no son las que cree Trump. No está hablando Putin de las brigadas de la OTAN. De hecho, las ha rechazado explícitamente. Putin lo que quiere es una fuerza de interposición que dependa de él, y por eso propone a China o cualquier país del que pueda abusar. Esa no es uno de los resultados de la cumbre. Evidentemente, tampoco la posible reunión de Putin y Zelensky, que estoy seguro de que no se va a producir, porque Putin, de cara al exterior, asegura que Zelensky es ilegítimo porque ya ha pasado su mandato, pero de cara al interior, en la prensa rusa, lo que dice Zelensky es mucho peor: es que es un borracho, un bufón, un payaso, un drogadicto, un nazi, y por lo tanto no está dispuesto a reunirse con él, perdería prestigio con esa reunión. Así que lo más que hemos leído en la prensa rusa acerca de esto que Trump cree haber conseguido es que los líderes del mundo, y además lo menciona así, los líderes del mundo, Putin y Trump, los líderes del mundo, se han reunido y considerarán la posibilidad de incrementar el nivel de las delegaciones que se han reunido entre Ucrania y Rusia. Incrementar el nivel, desde luego, no significa que vaya a ser Putin uno de los interlocutores, porque, insisto, un dictador como él necesita velar sobre todo por su prestigio, y su prestigio se quedaría comprometido
en cualquier momento en el que se reúna con Zelensky, por lo tanto es algo que no va a ocurrir. A pesar de estos fracasos de la cumbre, casi hay que celebrar que las cosas no hayan ido peor y que, por lo tanto, en este momento, si se ha liberado a Putin de la amenaza de las sanciones secundarias, también se ha liberado Zelensky de buena parte de las presiones de Donald Trump, que yo creo que en el fondo, aunque no lo diga, ya comprende que ha gastado su última bala en un proceso de paz que no va a dar buen resultado. Y no cree que la vieja y decadente Europa, que todo el mundo vendió acciones europeas, aquellos que han conservado sus papeles a favor de Europa, ayer han tenido una ganancia absoluta, ¿no? Porque en la reunión no estaba prevista con Europa, era una reunión entre Trump y Zelensky. Sí, Europa, evidentemente, haciéndose presente en esa reunión, ya ha conseguido algo. Europa se le puede criticar por muchos años de debilidad. Muchos años de convencimiento de que la guerra era un fenómeno del pasado y de que el poder blando de Europa, el poder de su economía, el decir yo puedo apoyar estas causas con dinero, era suficiente para vivir tranquilos en el mundo. No, evidentemente no es así. Y eso la mayor parte de los países europeos han comprendido que tiene que cambiar, la mayor parte de ellos. No estoy seguro todavía de que en España estemos plenamente convencidos, pero la mayor parte de Europa sí que lo está. Lo que pasa es que salir de esa situación de postración militar, de debilidad estratégica, de irrelevancia en el mundo actual, salir de esa situación no se consigue de un día para otro. Incluso aunque todo el programa de rearme que se ha aprobado bajo el libro blanco de la defensa europea salga bien, que no es fácil porque la tecnología a veces lleva más tiempo de lo que desarrollarla, a veces lleva más tiempo de lo previsto, pero aunque todo salga bien, Europa no estará lista para volar en el cielo donde viven buitres como Putin o Trump, no estará lista para volar antes del año 2030. Y mientras tanto, los líderes europeos, aunque sea una humillación para ellos, pues no tienen más remedio que reírle las gracias a Donald Trump, sencillamente porque en este momento todavía le necesitamos. Él decía de Maquiavelo. Maquiavelo decía que al príncipe hay que darle elegir entre el zorro o el león, y si elige al león no va a ser un buen líder, porque claro, el león en su furia no esquiva a los cazadores, sino que los enfrenta, y cuando está ante las redes, también por su furia, termina enredado y muerto, y el zorro sabe esquivar a las redes y a los cazadores, y por lo tanto es quizás una figura más interesante. Quizás Europa, mientras no pueda convertirse en un león, tenga que ser un zorro. Así es. Lo mejor de Maquiavelo con todo está en su apología de la mentira como arma política. Y es algo que la humanidad había rechazado durante mucho tiempo. En la primera mitad del siglo pasado y también en la segunda mitad, un líder político cogido en una mentira era evidentemente rechazado por la propia sociedad, se tenía que batir en un duelo con quien le hubiera acusado de mentiroso, tenía que renunciar a su cargo si se demostraba evidentemente que había hecho algo que era falso. Y ahora, en cambio, en estos últimos años, la mentira es el estado natural, ¿no? Parece, de la política, y cuando a uno le demuestran que ha mentido, pues es que ni siquiera se pone colorado, simplemente puede alegar cualquier cosa, desde que no, esto no ha sido así, pero bueno, la posverdad es de otra manera, he cambiado de idea o me han hecho cambiar de idea. Estas cosas que hace vueltas atrás de 180 grados que hace Trump todos los días, estas mentiras que cuenta Putin un día tras otro, a nada les perjudican. Sus partidarios siguen pensando que eso es lo que hay que hacer, como los hinchas de los equipos de fútbol aplauden a sus jugadores cuando consiguen engañar al árbitro. Y eso también es nuevo, también es maquiavélico, también es nuevo. Y es algo que quizás las sociedades deberían empezar por ahí si de verdad queremos regenerar la vida política. Absolutamente coincido. Yo tengo una pregunta más. ¿Y Ucrania, hasta qué punto depende, más allá de la inteligencia o de la inteligencia de comunicación del C3,
en lo material, ¿hasta qué punto depende de Estados Unidos o hasta qué punto se debilita por haber dejado de recibir material militar desde Washington? Bueno, en el primer año de la guerra el apoyo de Estados Unidos fue vital, no solo por lo que entregó entonces, sino por lo que había entregado en los años anteriores. El primer año de guerra, cuando hubo que frenar a los medios convencionales rusos, a los carros de combate con el misil Javelin, sobre todo, a los aviones con el Stinger. En esos momentos, en esos meses, aquello fue vital. Pero la guerra de Ucrania ha cambiado mucho. Hoy día el arma fundamental de la guerra de Ucrania es el dron. Los drones se producen en Ucrania, se producen en Europa, se producen sobre todo en China. Pero bueno, se modifican luego los componentes en la propia Ucrania o en Europa. Y hoy día ya el incremento del porcentaje de material que utiliza Ucrania fabricado en el propio país y en Europa ha sido enorme. Hoy día, básicamente, Estados Unidos, si hay un área en la que sigue siendo importante, es la defensa aérea, donde el Patriot no tiene sustituto. Y si no hay Patriot, los misiles balísticos de procedencia rusa o coreana que está utilizando Putin, pues no se pueden interceptar con otras cosas, ¿no? Pero excluyendo el problema del Patriot y los misiles, lo que aporta Estados Unidos no es vital para Ucrania. Es bueno tenerlo, pero no es vital para Ucrania. Y además, incluso esos Patriot y esos HIMARS, la munición de artillería que Europa no produce en suficientes cantidades, ya Trump está abierto a vendérselas a Europa, o sea que los mecanismos existen para que Ucrania pueda continuar la guerra sin el apoyo de Estados Unidos. Más importante en la participación de Estados Unidos es mucho más importante a la hora de hacer daño a la economía de Rusia. Esas sanciones secundarias que Trump dice que ya no va a aplicar, pero que ya ha aplicado en el caso de la India y que no podía aplicar en China, que es el más importante, sencillamente porque está al mismo tiempo implicado en una guerra comercial con China que no va ganando. Unas sanciones secundarias a China por el petróleo ruso serían dispararse un tiro en el pie, pero esas sanciones en el mundo económico es donde Estados Unidos puede hacer una contribución, y en el político, por supuesto, también, pero sobre todo en el económico es en el sitio donde Estados Unidos puede hacer una contribución más importante al desarrollo de una guerra que va a seguir siendo larga, va a durar todo lo que el pueblo ucraniano ruso quiera y todo lo que el pueblo ucraniano quiera y todo lo que el pueblo ruso aguante. Es decir, que si miramos la perspectiva de guerras similares, de operaciones como esta, de un país grande tratando de imponer su voluntad a un país pequeño pero rebelde, pues Estados Unidos tardó más de 10 años en salir de Vietnam, Rusia tardó 10 años en salir de Afganistán, la OTAN tardó casi 20 en salir de Afganistán también, Rusia tardó 9 en salir de Siria. Estas guerras las suelen perder las fuerzas expedicionarias porque los pueblos aman su libertad, pero desde luego se prolongan mucho. Son muchos los sacrificios los que va a tener que hacer el pueblo ucraniano. Cuantos más de esos sacrificios pueda evitarle a Estados Unidos, mejor para ellos. Pero sin Estados Unidos también seguirán la lucha. Me encanta esa conclusión. El destino nos está escribiendo. Que nadie se arrogue saber qué es lo que va a suceder. Estoy total y completamente de acuerdo. Y Sí, para el maestro Yoda sí. de la Guerra de las Galaxias lo decía de una manera más bonita. Siempre en movimiento, el futuro está. ¿Mm? La última pregunta que te lanzo. ¿Crees que puede haber algún movimiento en Bielorrusia o hacia dónde crees que se va a encadenar el país? Que ya que está al lado, pues me gustaría preguntarte el papel de Bielorrusia. ¿Cuál crees que puede ser? Sí, Bielorrusia ha visto las orejas al lobo. Yo creo que en este momento una rebelión contra Lukashenko es imposible porque ellos saben que estarían en la misma situación, supongo, que Checoslovaquia y que Hungría durante la Guerra Fría, invadidas por las fuerzas a las que les abriría la puerta el propio régimen bielorruso en caso de verse en un apuro. Yo creo que cuando Putin dice que lo que lamenta de la guerra de Ucrania es no haberla invadido antes, no miente del todo. En 2014, si lo hubiera hecho, hubiera salido mucho mejor librado. No volverá a cometer el mismo error en Bielorrusia y probablemente los bielorrusos lo saben. El pueblo bielorruso no recuperará la libertad probablemente hasta que lo haga el ruso. Pues bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, muchísimas gracias a los dos
y ha sido un enorme, enorme placer. Nada, el placer ha No, sido mío, de verdad. Hablar con vosotros es yo- un placer. y yo agradecido por poder compartir un momento con el almirante. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo.